¿Sabías que mientras tú perreas en la disco hay una industria millonaria riéndose en tu cara y metiéndote basura en la cabeza? Sí, hablo del reggaetón, esa máquina de ruido que te vende sexo, drogas, alcohol, cariñosas y ahora niña de 14 años. Quédate porque esto se va a poner feo. Y prepárate porque hoy vamos a destapar la olla podrida del reggaetón y su último desastre, esa cosa llamada Más 57. Vamos entonces a analizar cómo te están lavando el cerebro con el reggaetón en el contexto más amplio posible y entrémosle. Bienvenidas bellas damas tradicionales y defensores implacables del buen gusto y de los principios morales que ven esto. Este es el canal de Unámonos, el centro neurálgico de la auténtica y genuina derecha del Salvador, Centroamérica y el Caribe. Mira, soy un salvadoreño orgulloso de mi tierra y no me trago eso de que el mundo globalizado nos venga a decir cómo pensar o qué escuchar. Pero ahí está el reggaetón, un virus que se cuela en nuestras casas, en la radio y en las fiestas. Y ahora con Más 57, estos artistas Karol G, Maluma, J Balvin y su pandilla se pasaron de la raya. Una canción que supuestamente era un homenaje a Colombia, su cultura y su gente terminó siendo un himno a la sexualización de menores. En serio, eso es lo que queremos para nuestros jóvenes. No nos engañemos, esto no es solo música mala, es una agenda. Una industria globalista que quiere que dejemos de pensar, que no critiquemos y que entreguemos a nuestros hijos a sus billetes. Y lo peor, lo disfraza de diversión. Pongamos atención a esto. Sin creatividad y sin alma. ¿Desde cuándo repetir mami, short, kid, nalga, mota, guaro en un micrófono cuenta como música? Eres un enfermo, amigo. Estos reggaetoneros no cantan, no tocan ningún instrumento, no componen nada que valga absolutamente la pena. 1, 2, 3, 4, 1. Todo lo hacen en una computadora y un productor que solo quiere dinero. No todo reggaetón es basura. Tú eres una basura. Antes la música era arte, sudor, inspiración, composición, entrega, disciplina para tocar un instrumento, pero ahora la música es un copy-paste con autotune. Y Más 57 es el ejemplo perfecto, un montón de famosos juntándose para hacer ruido, sin alma y sin mensaje. La misma basura de siempre. Menuda montaña de porquería. ¿Sabías que hasta la revista especializada en música y cultura contemporánea, Rolling Stone, los llamó mediocres? ¡Bien hecho! Hasta los gringos se dieron cuenta, imagínate. Y no solo es musiquita bajerita, simple y mediocre, sino que vamos a ver cómo también reduce sin que te des cuenta tu coeficiente intelectual. Pero primero veamos, ¿por qué dice la revista Rolling Stone que el reggaetón es mediocre? Pues por lo siguiente. La calidad musical no es subjetiva. ¿Cómo es posible que una canción que se llama Más 57 para honrar a Colombia termine hablando de mamacitas de este Los 14? Eso no es orgullo cultural, es una cachetada a los que somos hispanos. La calidad de la música, de cualquier música, es el resultado de una mezcla proporcionada de tres cosas: ritmo, melodía y armonía. Mientras más compleja y proporcionada sea la mezcla de estos elementos, más se le baja la calidad de una pieza musical y más se eleva nuestro espíritu y nuestro intelecto. Pero el reggaetón manda al carajo a la melodía y la armonía, quedándose con un ritmo primitivo y básico, adecuado solo para mentes perezosas y simples. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Es decir, que no exige a sus oyentes el más mínimo esfuerzo espiritual o intelectual. En pocas palabras, es música de bajísima calidad. ¿Son retrasados mentales? El reggaetón no es más que ritmo trucado de una consola que mezcla los elementos básicos del hip hop o el trap. 1, 2, 3, 4, 1, 2. O lo que sea. Y lo convierte en un Frankenstein comercial para que las disqueras globalistas se hagan millonarios aprovechándose de mentes acostumbradas a poco esfuerzo. Una industria que nos quiere convertir en clones borregos pero sin dignidad. 1, 2, 3, 4, 1, 2. ¿Crees que es algo que te convenga escuchar? ¡No, God! Porque no es solo cuestión de ser una música de muy baja calidad. El reggaetón es portador de elementos destructivos diseñados por el globalismo para lavarles el cerebro. Y antes de continuar con los aspectos más impactantes de este género musical, ¿quieres estar al día con todo y cada uno de los intentos del globalismo para manipularte? Creo que debes suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, comentar y darnos un like en este video. Continuemos y miremos bien. Pervertir a los jóvenes.
Padres, ¿qué pasa cuando tu hija de 14 escucha que ser mamacita desde esa edad es ser cool? Que ir a discoteca es lo mejor, que ser una fácil es ser empoderada. Eso dice Más 57 desde los 14. Wow, qué joya nos regaló Karol G, Maluma y Gigi Baldi. Un homenaje a Colombia que parece escrito por un turista sexual en una servilleta sucia. Mamacita desde los 14. En serio, ¿quién aprobó esta genialidad con esta letra tan profunda? Luego de la lluvia de críticas pensaron que cambiarlo a 18 cambiaría todo, pero el daño ya estaba hecho. Genios. Esto es el reggaetón, narcocultura y abuso de menores con beats baratos para convertir a los jóvenes en vagos adictos a los narcóticos. Directo desde Medellín, donde las niñas sufren explotación mientras los dueños de las discográficas cuentan los billetes. El Instituto de Bienestar Familiar de Colombia les pidió empatía, pero no, Bless suelta un baila, no lo escuchen. El cantante Ryan Castro se ríe de las críticas y la otra cantante Karol G se disculpa con caras de muy triste, pero sigue facturando. Y Gigi Balvin y Maluma celebrando su top 1 como si el mal gusto fuera un trofeo. ¿Eres tonto o algo así? Perdedores. Para las personas con más de 2 dedos de frente, solo son gente básica, inescrupulosa, que deja mucho que desear. Pero felicidades, lograron que el código Más 57 sea símbolo de vergüenza. ¿Vas a dejar que estos payasos les digan cómo criar a su familia? Ni locos. Pero no se trata solo de que el reggaetón es música de mediocre y que pretende provocar comportamientos perversos. Es que además tiene efectos negativos en nuestra inteligencia. Veamos. Fábrica de tontos en serie. El reggaetón y su circo no solo son un mal rato para tus oídos, es música para embrutecer y entorpecer a los niños y adolescentes, es decir, hacerlos brutos y torpes. Topados pues, esta industria no quiere que seas un joven despierto con pensamiento crítico, quiere que seas un esclavo bailando al ritmo de sus billetes, quieren que pierdas tu capacidad de pensar y te hagas tonto. Estudios realizados en los 90 señalan que escuchar música compleja y bien estructurada mejora la capacidad cognitiva como el razonamiento espacial. No es que la música sea mágica, sino que escuchar con atención música que estimula emociones y requiere atención compleja activa áreas del cerebro relacionadas con la memoria, la concentración y la creatividad. Pero también se ha estudiado cómo la música mediocre, elaborada a fuerza de ritmos repetitivos y letras simples, afecta el estado emocional y la atención. El reggaetón no demanda procesamiento cognitivo complejo. Si alguien lo escucha constantemente, afecta negativamente las habilidades asociadas con el análisis profundo y la resolución de problemas, aumenta el estrés y reduce la claridad mental. En resumen, cada vez que uno escucha una pieza de reggaetón, termina uno más estúpido que al principio. ¿Vas a seguir tragándote lo que te echa como si fuera ganado? ¿O vas a apagar esa basura y buscar algo que te haga libre de verdad? Escucha música de calidad que no quiera jugar con tu mente y que no te haga más tonto. No te digo que te pongas a escuchar ópera, aunque no te caería mal aprender cosas nuevas. Pero busca música que al mismo tiempo te guste y te divierta y no te impida superarte y ser mejor persona. Música que sí valga la pena. ¡Esto es metal! Y para lograr eso hay que dejar de andar por ahí con cara de atarantado y poner cara de vivo. Y como estoy seguro que ya no querés que te manipule y te den paja, tienes que pasar a ver ahora mismo este video titulado Alexander Soros, una amenaza para la estabilidad de Occidente, en donde te enterarás de dónde viene la mayor parte de estas manipulaciones a los que te quieren someter. Y recuerda, solo la verdad te hará libre.